Buenas noches, Radio Escucha. Les habla Ignacio, su conductor y moderador de esta noche. Tenemos reunidos a tres de los mejores especialistas de la historia agraria de nuestro país. Ellos, con su conocimiento, nos expondrán sobre la disyuntiva agrícola en el periodo de 1905 a 1925. Sin embargo, aquí presente la especialista Sofeifa nos puede ampliar sobre el tema en discusión. Bueno, el análisis de esta noche estará basado en el texto de Manuel Barrantes, Olga Ramírez e Hilda Bonilla Quesada, en donde la problemática expuesta es la evolución que tuvieron los productos de exportación y subsistencia en el periodo anteriormente mencionado. Suena bien, doctora Sofeifa, pero según su análisis del texto, ¿de qué premisa parten los autores para explicar la disyuntiva? Además, ¿me puede hablar sobre las fuentes que utilizaron para llevarlo a cabo? Bueno, el tema de la agricultura en Costa Rica ha sido abordado por los historiadores a partir del cultivo del café, ya que este producto representó el 80% de las exportaciones del país. De igual manera, muchas veces se han hecho estudios enfocados en el Valle Central y se han generalizado los resultados al resto del país. En cuanto a lo que son las fuentes que se utilizaron para este estudio, fueron los censos de 1905, 1909, 1910, 1914 y un censo de 1923 a 1927, el cual fue denominado por el autor como el censo de 1925, debido a que se obtuvo al promedio que se obtuvo en esos años, ya que se dieron muchas inconsistencias en el nivel de distribución de cantones. Pero, según los autores, ¿son confiables las fuentes? Bueno, según los autores no son del todo confiables, porque existieron muchas dificultades para recolectar la información por la falta de cooperación de la población en esa época. Entonces, ahorita no estamos hablando solo del cultivo del café. No, también estamos hablando sobre otros productos que no se han tomado en cuenta debido al hecho de que se producían en pequeñas cantidades para el abastecimiento familiar principalmente. Entiendo. Entonces, ¿qué objetivos cree usted que tiene el estudio? El objetivo del autor en este estudio es determinar cómo fue que el café, la caña y otros productos de exportación desplazaron a los cultivos de subsistencia. Muy bien. Muchas gracias por su aporte. Ahora seguiremos con Jesús, que nos pueda ampliar sobre la superficie que abarcaron los diversos cultivos a lo largo de los cantones de Costa Rica para ese momento. Buenas noches. Primeramente, el autor hace el análisis dividiendo tanto productos de subsistencia y de exportación, aunque productos como la caña de azúcar y el cacao caben dentro de ambas categorías. No obstante, el autor explica que con base en las fuentes a lo que tuvo conocimiento fue la cantidad de cantones donde se dio el cultivo del producto, pero no la extensión de este. ¿Podría ejemplificar con algún producto el fenómeno mencionado? El café, por ejemplo, en Guanacaste se presentaban más cantones cultivados. No obstante, hay en otros lugares del país en los cuales la extensión era mucho más amplia. Según entonces el texto, ¿qué productos iban desapareciendo en los cantones y cuáles se encontraban en una mayor cantidad? El caucho y el cacao fueron disminuyendo poco a poco de los cultivos de los cantones, y los de subsistencia fueron los que se ubicaron en mayor número de cantones, además de los granos básicos que se mantuvieron en un número de cantones mayor. Respecto a los cultivos, ¿hubo alguno que disminuyó su superficie? Y dígame usted, si así sucedió, el autor brinda algún dato sobre el lapso de tiempo en el que se dio. A excepción del plátano, digamos, la mayoría de los productos vieron aumentada su superficie cultivada. Por ejemplo, de 1909 a 1914, ¿verdad?, se ve que hay saldos negativos para casi todos los productos, excepto para el maíz. ¿Cuáles fueron entonces los cultivos que más superficie abarcaron? Según el autor, explica que el banano abarcaba un 23,8% de la nueva superficie cultivada, el cacao cubría un 16,35% y la caña un 6,5%. Entonces, con lo expuesto, ¿usted considera que no se dio el monocultivo en Costa Rica? Como lo plantea el autor, en las primeras 2 décadas del siglo XX, la implantación del monocultivo se encontraba en proceso de consolidación. Si es que esto se dio, llegó a serlo hasta después de 1925.
Al no ser un monocultivo, ¿cuáles fueron los principales productos agrícolas de este periodo? Si bien nos puede explicar el señor Norberto aquí presente. Buenas noches. Los productos fueron el café, banano, caucho, caña, cacao, granos básicos, plátanos, verduras, legumbres, hortalizas, yuca y papas. Entiendo. Pero no todos los productos se cultivaron por igual en la totalidad de cantones del país. ¿Usted nos podría comentar cómo se desarrollaron exactamente estos productos? El café. Aumentó la producción de café en los cantones de Tarrazú, Acerrí y Naranjo. Sin embargo, en los demás cantones se evidenció una disminución de la superficie destinada al cultivo del café. Esto principalmente por la gran concentración de la población en dichos cantones, con excepción de San Ramón, en donde hubo gran cantidad de habitantes, pero su producción de café no disminuyó. El banano se especializó principalmente en la provincia de Limón y en los cantones de Turrialba y Jiménez. En el resto de cantones se cultivó solamente para el consumo interno. El caucho. La producción de caucho actualmente no se lleva a cabo en el país. Para la fecha en estudio del trabajo, se utilizaba como impermeabilizante de telas en el consumo local y además fue un producto de exportación. De 1905 a 1914, en la mayoría de cantones aumentó su producción, mientras que de 1914 a 1925 disminuyó en gran medida la superficie destinada al cultivo. El cacao tiende a concentrar su producción en un solo lugar, específicamente en Limón. El mayor aumento en la producción se da de 1905 a 1914, lo cual se repitió en 1914 a 1925. El aumento tan significativo responde al crecimiento de la demanda de este producto en los mercados internacionales. La caña dulce se utiliza como materia prima para el azúcar. Se cultivaba tanto para exportación como para el mercado interno, razón por la cual el cultivo de la caña tendió al aumento de 1905 a 1925. Las zonas cañeras son Grecia, Alajuela, Jiménez, Turrialba y Liberia. Los granos básicos, entre ellos están los frijoles, maíz y arroz, se especializaron en la provincia de Guanacaste principalmente, la cual se constituyó como la principal zona productora de granos. Además son importantes productores los cantones de Tarrazú y Atenas. Los plátanos fue el único cultivo que desmejoró en el periodo de estudio, ya que le afectaron las plagas. Las verduras, legumbres, hortalizas, yuca y papas, a escala general, crece el número de hectáreas cultivadas, pero más en el periodo que va de 1914 a 1925, esto por la crisis que se presentó en esos años. Cabe resaltar que estos cultivos se utilizaron principalmente para el autoconsumo. La excepción fueron las papas, las cuales se exportaron en grandes cantidades después de 1916. El tabaco corresponde a la materia prima de fábrica y varias industrias artesanales de puros y cigarros. Abarca la mayoría de cantones, excepto Desamparados y La Unión, y tenía como destino el consumo local. Habiendo analizado esto, entonces se puede concluir que los autores se han inclinado por detectar las tendencias en la agricultura del territorio costarricense en dos periodos. Particularmente, a pesar de que la economía era muy poco monetizada, el mercado interno era muy pequeño, y a pesar de la presencia de enclaves mineros y bananeros, la persistencia de varios cultivos, especialmente los de autoconsumo, sí sobrevivieron en los diferentes cantones de Costa Rica, principalmente en el periodo de 1905 a 1914. Además, a pesar de la existencia de diferentes cultivos del territorio costarricense, sí se dirigía hacia una especialización regional, como bien lo explicó Norberto, como la producción de granos básicos en Guanacaste, así como la caña dulce en Grecia, en Turrialba y Liberia, pero esto hasta después de 1914. Entendiendo esto, el monocultivo es una falacia que ha permanecido en el pensamiento socioeconómico costarricense, ya que el café como cultivo no abarcaba grandes extensiones de tierra, y aunque sí lo hacía así en el Valle Central, este nunca logró desplazar los productos de subsistencia. Es por esto que los autores insisten en que se hable de monoexportación y no de monocultivo. Gracias y buenas noches.
fue lo que lo motivó a llevar a cabo esta investigación? Bueno, esta parte se inserta en una investigación más extensa, que es el problema de las subsistencias, o sea, de los productos que conllevan a que la población sobreviva en una época, en un periodo básicamente de crisis como fue el de la Primera Guerra Mundial. El problema de la producción agrícola, el problema del comercio y el problema de la distribución, o sea, el consumo por parte de la población. Y lo que decía yo, que lo que fue lo más importante que se encontró en el trabajo, después del estudio de los datos, es precisamente ese desplazamiento de los cultivos, de ciertos cultivos, a zonas específicas. Y por último, si nos puede brindar unas conclusiones generales de los resultados obtenidos en ese trabajo. La primera, digamos, que se refiere más al nivel teórico, es que básicamente, más que para esta época, más que de un monocultivo, nosotros proponíamos que se hablara de una exportación, ¿verdad? Lo cual implica que en esa época no se exportaran otros productos, sí salían otros productos, pero en muy pequeña cantidad. La segunda es el desplazamiento de los cultivos, ¿verdad? De los cultivos de unas regiones hacia otras. Sí, aquí hay algunas conclusiones que son más específicas, pero no tienen la trascendencia de esas otras para trabajos posteriores, que se vuelva a abordar el problema. Ahora, los historiadores les ha dado por no abordar los problemas ya económicos casi. Ya cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Y hay una gran difusión de temas y todo ahí, entonces, pero yo sí sigo siendo un fanático de la historia económica y por eso sigo, digamos, en ese estudio.